Vamos a aprender a contar. Buenas noches. ¿Qué cuentan? ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo anda la dama de rojo, de Bordeaux? ¿Qué es? ¿Borrabino? A mí me traje zapatos decentes. Siempre viene con unos zapatos muy cancheros. Bueno, gracias por estar, Grace, acá con nosotros. Ustedes también. Gran noche, todas las voces representadas en esta pantalla, en este programa democrático, gigante, único, apasionado, visceralmente intratables por la pantalla de América. Bueno, muchos aquí presentes estuvieron hoy en la movilización que se llevó adelante en tribunales. Ahora sí tenemos algunas imágenes de lo que pasaba hoy a la tardecita. A las 6 de la tarde comenzó esto. Marchas de las velas por la justicia fue esto. Johnny me escribió un mensaje y me decía, poca gente. Uno piensa, ¿no? Con la injusticia que hay en este país, con los hechos de corrupción, deberíamos estar todos, ¿no? Ahora, ¿fue partidaria, no fue partidaria? ¿Era de todos, no era de todos? Uno cuando piensa en ese título es un título muy grande, muy importante. ¿Y quién no quiere y quién no desea que se depure la justicia? Así que de alguna vez por todas caigan los chorros, ¿no? Para empezar. Sí, yo te puse poca gente porque me hubiera gustado que haya más gente. No sé si fue poca gente. Recién preguntaba al gobierno de la ciudad y me dijo 5.000 personas. Me suena poco. Me hubiera gustado que vaya mucha más gente porque hoy era un mensaje que le estaban dando a la justicia, a la Corte Suprema, a los jueces federales de muchachos, apuren, ya no va más. 14 años promedio cada causa de corrupción en la Argentina. Y por eso para mí, cuanta más gente, mejor. Más fuerte iba a llegar el mensaje. Tuvo Paolo Menghini, el papá de Lucas Menghini. Muy importante que hablara de Paolo, sí. Para mí también, muy simbólica, sí. Sobre todo la presencia de Paolo. Tuvo Diana Cohen Agrest, filósofa, que le mataron a un chico en una tragedia de inseguridad. Bueno, Waldo, que después contará, Fernando Iglesias, Brandoni, la diputada Los Penato. Para mí una pena cuando se partidizó en un momento, porque creo que cantaron un cántico alusivo a Cambiemos. Para mí eso no estuvo bueno. Es que la corrupción excede los partidos Por políticos. eso, ¿sí? no era una marcha político-partidaria. En un día muy particular, donde, mirá, vos fíjate qué casualidad, hoy anularon el sobreseimiento de Menem en la causa Río Tercero. ¿Por qué te lo marco? Porque esa causa lleva 22 años. Es de 1995. 22 años, 7 muertos, la voladura de un pueblo entero. Supuestamente para encubrir lo que fue el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, por el cual Menem está condenado. Waldo, estuviste ahí. Buenas noches. Sí, buenas noches. Mira, yo no la mido la marcha solamente en cantidad, porque primero que si evaluás lo que dijeron y quiénes lo dijeron, creo que no hay nadie, incluso acá mismo, que no pueda sentirse identificado con el mensaje. Respecto de la partidización, yo no sentí, los oradores fueron muy cuidados de no partidizarlo. Lógicamente la gente se expresa y está bien, pero me parece que fueron momentos y en un volumen minoritario. Entiendo de que son valores universales. Johnny acaba de decir ciertas cifras y entiendo de que esto debería ser un reclamo universal de todos los partidos políticos, sobre todo de los que no tenemos nada que esconder. No puede ser que se tarde tantos años en tener una causa, no puede ser, lo dijo creo Paolo en uno de los momentos, dijo, ninguno de nosotros va a buscar un trabajo y con 5 procesamientos consigue un trabajo. Entonces, digo, hasta el mismo implicado debería a veces pedir un pronto despacho, sobre todo si tiene un cargo político, sobre todo si tiene un cargo representativo. Y se trata de eso. Yo lo hice antes de ser electo, adherir a este tipo de marchas, lo voy a hacer después. He adherido a marchas que parecía que no iba a nadie y voy a marchas que no va nadie. Me tocó estar el otro día en la de Venezuela frente a la Facultad de Derecho, que había poca gente. Yo cuando me comprometo con un valor y me comprometo con un motivo, no me pongo a contar si me conviene políticamente. Graciela, ¿hasta cuándo la justicia nos va a seguir refregando injusticia? La verdad que ojalá pudiera contestarte hasta ayer. Lo que deseo. No está en mí y aún con toda la gente pidiendo, parecería como que no aceleran las cosas. Yo creo que es un tema que viene de lejos. Es el haber en algún momento permitido que se partidizara la justicia y que se judicializara la política, empezó a enturbiar mucho las cosas. Y esto no es de ahora,
y tampoco de hace 10 años. Yo creo que viene. Hemos tenido cortes muy adictas al poder, muy dependientes del poder ejecutivo, cortes supremas. Las hemos tenido más independientes. Una de las cuestiones que todo el mundo festejó fue cuando Kirchner modificó la corte y que se acompañó muy bien esa medida, se la reconoció. Ahora, en la corporación judicial, ¿cómo actúa la presión política, empresarial o de cualquier elemento de poder? Ahí es donde habría que meter cuchillo a fondo. No te puedo decir, Santiago, cómo ya, porque el cómo ya lo sabemos. El asunto es la decisión política de avanzar en ese sentido. Que no es solo del gobierno del momento, sino del acompañamiento que haya en lo que es la clase política. Y acá sí, que es la clase política en general, ¿no? Estará en contra que sienta que lo puede tocar y perjudicar. Porque uno siente, ¿no? Como espectador de todo lo que ha pasado, de la historia reciente hasta el momento, y hay casos tan obscenos, muchísimos, cientos, y la justicia siempre o llega tarde o no llega nunca. Y pienso siempre, ¿qué le pasa al ciudadano común, no? A una persona que esté en su casa y ve cómo de alguna manera u otra la justicia siempre se le termina riendo en la cara. Sí, por favor. Sí, Gustavo. A ver, hoy Paolo recordó una frase clásica, pero que tiene una vigencia increíble, que es: donde no hay castigo, no hay justicia, y donde no hay justicia, no hay república. Y eso viene ocurriendo en Argentina hace muchísimo tiempo. A mí lo que me llamó la atención de la marcha hoy es el rango etario. Había pocos jóvenes, muy pocos jóvenes. Y llama la atención porque debería ser, digamos, una movilización desde la raíz para llegar al tronco del árbol, para poder cambiar algo. Me parece que yo sigo insistiendo que siempre nosotros tenemos cierto poder. Obviamente que no tenemos el poder de definir políticas supranacionales, pero sí tenemos poder de exigir cosas, y me parece que los jóvenes no se están movilizando. ¿Sabés qué? Y coincido con algo con vos, y algo también de la juventud, es luchar contra eso. A todos los políticos que vienen jóvenes, de los sub-30 que vienen acá, siempre les digo, comprometete desde tu ideología, desde lo que sentís, pero nunca defiendas corruptos, chorros nunca, porque aparte son el futuro, son el recambio. Buenas noches, Tombolini. Hola. ¿Usted fue a la marcha o no? No, no estuve en la marcha, estábamos en medio de la campaña. Lo cierto es que cada vez que vemos estas cuestiones, me parece que en definitiva lo que terminan expresando es que a la justicia, como siempre digo, no le llegó su 2001. No hay ningún cambio profundo justamente en el servicio de justicia. Y eso es una discusión que me parece que excede una cuestión de orden electoral y tiene que ver con qué hacemos como sociedad para poder transformarlo. Vos hablabas del tema de los jóvenes. Yo creo que ahí también hay un problema que viene de la política, de cuál es el ejemplo que le estamos dando. Es decir, si hay un ejemplo que invita, que inspira, que lleva a que participen, o si lo que vemos es que Menem sigue siendo senador de la Argentina, después de todo lo que hizo. Bailac, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Santiago? Bueno, yo creo en verdad que la justicia la hemos, en estos años de democracia, la hemos modificado, creamos el Consejo de la Magistratura con la reforma constitucional del 94, procurando siempre encontrar mecanismos que aceleraran no solamente el resultado de una investigación, con sentencia favorable o desfavorable conforme fuera esa investigación, sino que, digamos, todos los cambios luego también los volvimos a modificar y le quitamos esa velocidad inicial que habíamos conquistado. Yo me acuerdo que el Consejo de la Magistratura, no sé cuántos miembros tenía, pero recuerdo que tenía 5 miembros, me parece, o 6 miembros, y al cabo de los años, en el 2003 o 2004, modificamos y le pusimos más número, más burocracia, más estructura, y entonces también para los jueces se atrasan el resultado de las sentencias o definiciones acerca de su permanencia en la justicia. Ahora, que no puede remover un juez en la Argentina. Es cierto lo que dice Bailac y me parece que es central. Un juez que tiene probadas causas o de corrupción
o de inacción o de mala aplicación de la justicia. Para removerlo tenemos los 12 jueces federales nosotros y el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura, por ejemplo, no pudo con Freiler. Freiler hoy, además de todas las causas por enriquecimiento escandalosas, Johnny contó innumerable cantidad de veces la fortuna que tiene un magistrado que vive con un sueldo de la justicia. Hoy salió a decir, por ejemplo, que el contador de los Kirchner actuó muy bien. Saben todos que está allí para operar en favor de las causas de corrupción del kirchnerismo y no se lo puede remover. En el Consejo de la Magistratura hay un señor que no es abogado, que se llama Ruperto Godoy, a quien la oposición intentó remover o pedir que se le pidiese si era título de abogado o no. Salió Miguel Pichetto, el jefe de la bancada del Frente para la Victoria en el Senado, a respaldarlo. La justicia, nos guste o no, está partidizada, responde a intereses y hoy en la Argentina a un juez ni por corrupto ni por inepto lo podés sacar. Me parece que la decisión está en nosotros cambiar eso. Tarde o temprano lo tenemos que hacemos? cambiar. Si no lo votan Creo, y el mea culpa que tenemos que hacer nosotros como sociedad es que creo que a nosotros no nos ha importado mucho. Claro. Digamos, no nos importó mucho lo que le pasó a los familiares de la tragedia de Once. Como sociedad no nos importó, no los bancamos. El papelón del otro día no nos importó. Ahora, quiero ver cómo te toque, ¿no? Porque nadie está exento que le toque pasar por una situación así. Sí, Diego, por favor. Primero, a mí me importa y mucho mi solidaridad con Paolo y con María Luján, con los familiares de las víctimas de Once. Creo que todos tendríamos que involucrarnos por el pedido de justicia, por una justicia que actúe más rápido, no 14 años, por una justicia que investiga a todos los partidos políticos, no solamente al kirchnerismo, aún a un gobierno que está de turno y no esperar que se vaya. Todos queremos eso. Hoy no está sucediendo. Pero lamento la partidización de la marcha. ¿Y por qué digo partidización? ¿Saben cómo no hubo partidización? Cuando invertimos los roles. Si en vez de Waldo, a quien respeto y le creo que ha ido siempre y sigue yendo ahora todo, pero si está Fernando Iglesias y si está Brandoni, es lo mismo que, y cantaron cantitos alusivos a Cambiemos, si lo das vuelta, si hubiese estado Delía, el Cuervo Larroque y Daniel Scioli hubiesen contado, vamos a volver, acá estaríamos hablando del escándalo de la marcha. Entonces, como si fue al revés, fueron tres. Es lo mismo, hubo partidización y utilización de justamente en un momento donde hablas de Debido, de Cristina, ahora esta marcha con Brandoni, con Iglesias, con canto de Cambiemos. Lamentablemente está politizado. Y eso es lo que termina que vayan pasando para 5.000 personas. Yo no veo por qué Brandoni no puede ir a pedir por la justicia. No dije que no puede ir, pero hay partidización. Está bien, ¿y por qué no debería estar ahí Delía también? ¿Por qué no? Pero es que yo no encuentro marcar las diferencias. Yo lo cambiaría, Diego, perdóname, y diría, ojalá hubiera estado Delía y demostraran que este acuerdo básico que hubo en el 83, que fue basta de violencia, basta de injusticia, vamos por la vida, vamos por la democracia, que fue un acuerdo básico, nos involucra a todos. Nos involucra a todos. Y no me importaría a mí caminar al lado. Yo ya no voy a las marchas, pero por un problema obvio de edad y de mi nervio ciático. Pero yo no tendría problema en caminar por una causa en común con Delía, con Brandoni, con quien fuera. Ningún problema, porque me parece que las causas grandes merece que estemos todos. Acá ninguno es la dictadura. No caminaría con alguien que hubiera estado en la dictadura, porque no lo sentiría honesto. Pero caminaría al lado de cualquiera. Yo no pertenezco a ningún partido político, pero caminaría con cualquiera de cualquier partido político y no político por un tema así. Santi, por favor. No, yo quería hablar del tema de los jóvenes, es una opinión, ¿no? Porque nadie sabe, es contrafáctico por qué. Yo tengo hijos adolescentes, hablo con sus amigos. Yo creo que los adolescentes este tema no lo entienden porque no han vivido la impunidad a lo largo del tiempo. No han crecido como nosotros viendo a los mismos personajes que se han sostenido en el tiempo en cargos políticos. Yo lo veo a Menem y a mí me parece un escándalo. Me parece un escándalo. Hoy se lo decía a una radio que me entrevistó. ¿Y qué podemos hacer? Yo creo que hay que preguntarle a aquellos que están en el Senado cuando se les pone un micrófono, bueno, ¿cómo puede ser que afores a esta persona y que nosotros tengamos un senador condenado por tráfico de armas? Él mismo debería dar un lugar al costado. Entonces, yo creo que el tema de los jóvenes es porque realmente no han vivido el paso del tiempo y entendido cómo esto
los va a afectar el día de mañana, cuando si no cambiamos las cosas van a hacer una manifestación Igual, y van a Santi, decir nuestros viejos. una tienen cosa, Sí, por razón. favor, Chino. Sí. Primero, Orozco. toda manifestación, toda expresión, sobre todo si reclaman justicia, me parece que no puede ser cuestionada. Después, si se aprovecha más o menos, depende de dónde se lo mire. Eso por un lado. Lo que creo que quienes tenemos responsabilidades políticas tenemos que pensar qué hacemos con la justicia, qué hacemos con la corrupción, además de comentarla, porque ustedes está bien que son periodistas, comentan, analizan, pero quien tenemos responsabilidad institucional, tenemos que resolverlo, no comentarlo. A mí me parece raro que hablemos de república con funcionarios que son de carácter perpetuo. Uno asume de juez a los 32 años y se queda hasta los 75 y se llega a la corte, quizás, o es camarista, sigue. O hace una acordada, no sé qué, y sigue hasta los 90 años. Ganancias. Me parece que es un disparate. No pagan ganancias. Nadie los controla. No hay un control. Ustedes, si le baja el rating, este animarse a programa se va. Ustedes tienen que cuestionarla, rendir. Los políticos hacemos macana, no nos votan más. En cualquier función, los jueces. Es verdad. Entonces, a mí me parece que deberíamos pensar una reforma que no sea de un sector contra otro, que piense todo, en la comunidad, Lo dijo. en que sea funcional al Estado y al conjunto de la sociedad. Porque nosotros visualizamos los casos más notorios, pero cualquier mujer o hombre de a pie anónimo, todos tienen causas laborales, civiles, penales, años, ni los atienden, y los empleados están atiborrados, no tienen presupuesto, tapados por papeles. O sea, tiene que ser una reforma integral, que reitero, no es solamente un tema de la justicia, es un tema de la política que conduce la nación. Para que quiero presentar a Cristian Armenteros, que es director del periódico Piquetero. Buenas noches, sí. Hola, buenas noches. Te ¿Cómo escucho, te va? por favor. En primer lugar, lo que quería marcar es que soy uno de los jóvenes que no estuvo hoy. Acá alguien tiene más de 30 años, todos. Alguien menos de 30, yo tengo 30, acabo de cumplir. Así que me presento. No tenés menos igual de 30. ¿Cómo? No tenés menos. No, Sí. por eso estoy ahí, 30. empato. No, claro. Sí. No, y decir que, mirá, acá hay una cosa que es importante. Ustedes hace poquito tuvieron la visita de Fernando Iglesias, lo acaban de mencionar. Sí. Y acá discutieron el problema de la corrupción con la declaración jurada del presidente. La declaración jurada del presidente. Y todos le dijeron, che, aflojá. Levina le dijo, todo tenés que defender. Todo. Hasta Reato, hasta Reato. Reato, disculpa. Reato. Estaba sentado por allá. Bueno, pero le dijo, mirá, todo. Entonces, la gente lo ve. La gente lo ve eso, los pibes lo vemos. Entonces no nos entusiasma eso. ¿Y por qué no marcharon contra eso? No, pero permíteme. Y encima hoy vimos, yo hoy vi, perdón, en primera persona, hablo por mí mismo ahora, a Pablo Torello, diputado del PRO, diciendo que los periodistas de Intratables cobran sobres, que están todos comprados, y por eso Pablo Torello, diputado del PRO, en Twitter, lo pueden buscar, salió a decir que ustedes no tienen credibilidad para hablar sobre la declaración jurada del presidente Macri. Entonces, ¿por qué Pablo Torello dice eso? Porque es el hermano de José Torello, que es amigo de Macri desde el Newman. Entonces se cubren entre ellos. Entonces el macrismo y la gente que está en su entorno no tiene autoridad para desautorizar a los periodistas ni para convocar a la juventud. Pero perdón, No, igual para Santi, un una minuto, cosita. por favor. ¿Qué Pará, tiene que ver? si alguien tiene alguna denuncia para hacerlo, si alguien cobra un sobre, denúncielo. Yo soy la persona Clarísimo, es falso. más honesta que debes haber visto en mucho tiempo, pero porque me hicieron así y porque hago este programa, ¿qué haces entonces acá? ¿Eh? ¿Quién? ¿Eh? ¿Cómo están los políticos? A ver si me defiende bien. Pero es que está hablando de honestidad. Cada vez que se dice honestidad en este estudio, tiemblan los tachos. Escuchen, me parece que si alguien tiene una Parece denuncia que para agravio. hacer, vaya directamente a la justicia. Es cierto que hay políticos corruptos, es cierto que hay periodistas que cobran, que reciben sobres. Sí, Es cierto, ahora el que lo sepa, que lo denuncie. Aquí estamos hablando de algo mucho más profundo, de que de un funcionario o de un Claro. candidato. No es chiquitaje esto. Aquí Por estamos eso. hablando de la Argentina hacia adelante. Me parece que nos han robado tanto, de tantos partidos políticos, nos han estafado tantos. Hoy cuando escuchaba hablar a Menghini, a él le robaron un hijo, que es mucho más que plata, es mucho más que dinero. Vimos lo que hace la corrupción, pero me parece que hay que barajar y dar de vuelta, porque así no podemos seguir más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir? Por eso coincido con lo que decía recién Graciela. Aprendamos un poco de lo que pasó en el 83, que se unieron todos y dijeron, bueno muchachos, acá basta, Santiago. caminemos Pero juntos. ¿sabe Por cuál es favor, el un debate? minuto, sí. No, yo me parece que distraer no está mal, es una estrategia, pero estábamos hablando, me parece, de algo institucional más grande. Mencionaste el Consejo de la Magistratura. Esas fueron cosas que se fueron arrancando en un gobierno que lo único que le interesaba, la reforma constitucional, era para la reelección. Entonces, hubo poca convicción
en cómo se armaba. Tardó en armarse, después creció el número, y lo peor que puede pasar, ¿para qué era el Consejo de la Magistratura? Empezando. Para que no fueran los senadores quienes decidieran, desde lo político, quién iba a ser los jueces, que era el mecanismo que había antes, con designación del Poder Ejecutivo, para que hubiera algo más equilibrado dentro de la sociedad que pudiera averiguar sobre la idoneidad de los jueces. En cuanto se pudo, se aumentó el número y se le dio preeminencia al Ejecutivo. De eso es lo que estaban hablando. Y esto pasó hace unos años, durante el kirchnerismo. Mira, Buenas noches. La justicia lenta no es justicia. Y hay ejemplos acá de por qué no tenemos justicia. Recién estamos hablando de un bien supremo, que es la justicia, como una de las 3 instituciones que consagra la Constitución, y él sale con nombre, apellido, el sobre, el otro que se politiza, que esto siempre vamos al chusmerío cuando tenemos que hablar de una institución. ¿Por qué? Chusmerío. Porque no tenemos incorporado... Yo te dejé hablar a vos, ¿no? No, yo te dejé hablar, respetame. Porque no reconocemos que la justicia es una institución, porque la hemos politizado. Fíjate, si yo se hubiera hecho una marcha contra la inseguridad, hubiera ido muchísima gente, porque la gente tiene separada la inseguridad de la justicia. La justicia es un partido político y la inseguridad es algo que nos afecta a nosotros. Pero la justicia no es solo la inseguridad. La justicia es que no cobren los jubilados, que no salgan los fallos a tiempo, que las provincias pierdan dinero en sus reclamos, que el ciudadano común no pueda defenderse frente a la amenaza de la delincuencia, la prosperidad del estafador. El estafador, por ejemplo, no es castigado en la Argentina, la corrupción, es decir, afecta a toda la vida. Pero nosotros seguimos tratando a la justicia como un partido político y no como una de las 3 instituciones de la democracia. Igual, el Poder Ejecutivo, Santi, el Legislativo y el Judicial. Una cosa, nosotros no elegimos a los jueces y la verdad que no tenemos responsabilidad, pero como ciudadanos elegimos muchas de las cosas que nos pasan. Nosotros elegimos los senadores, que para mi gusto esa Cámara es una vergüenza. Primero, no solo por tener a Carlos Menem, porque de Menem se acordaron ahora, y Menem hace mucho que está. Esa Cámara, entre otras cosas, que la votamos nosotros, la votó la Argentina, está en contra de lo que quiere tu partido, Tombo, Massa. La extinción de imprescriptible los delitos por corrupción. Te siguen hasta el día de tu muerte. Lesa humanidad. Punto 2, extinción del dominio. Los ladrones que pasaron por Argentina que devuelvan lo que se robaron. El Senado no lo trata. Entonces los jueces no los elegimos. Hay 12 que nos manejan. Pero el Senado lo elegimos nosotros y el Senado hoy está en contra de la perpetuidad de los delitos de corrupción y devuelvan lo afanado. Pero entonces planteemos un debate responsable, ¿no? Que es el que marcaba Santiago. Sí. ¿Cuánto le importa a la sociedad la corrupción? No importa. Me parece que este es el verdadero debate de fondo. Carlos Menem ganó en el 95 la reelección con el voto licuadora, que recordamos todos, cuando ya tenía una pila de causas de corrupción denunciadas, y Graciela lo sabe muy bien lo que era ese momento. Cristina ganó en el 2011 con el 54, casi 55% de los votos, con Joclender, que ya estaba esa causa, con Antonini Wilson, esa valija ya había entrado a la Argentina, con Piccolotti y tantas causas más. Entonces, un debate es ese. ¿Cuánto le importa a la sociedad argentina el tema de la corrupción? Hoy Cristina asoma primera en muchas encuestas. Y después la protección. ¿Por qué hay jueces que protegen políticos y políticos que protegen jueces? Por favor. Buenas noches. Lo decíamos en estos días. Cuando se habla de las cosas de la gente en la campaña electoral, la justicia es una de las cosas de la gente. Me parece que a veces nosotros los periodistas, lo puedo decir en primera persona también, ¿por qué no? Y los políticos también hacen una división que es peligrosísima y perniciosa. Como dijimos, bueno, las cosas de verdad son la inflación, los precios, y después ya, para el glamour está la justicia y esas mariconadas que bueno. Y la verdad es que el vínculo es no solamente entre ellos, sino que en la falta de justicia se derivan montones de delitos que después estamos lamentando. Tenemos colonias de víctimas que andan pobrecitas por la dictadura, por los accidentes, por la inseguridad. Y esto es porque no hubo justicia en muchos de estos momentos. La marcha de hoy, ustedes me lo escucharon decir cuando fue la de Comodoro Pi, me parece que está muy bueno. Si hubieran reventado el Luna Park con 5.000 personas, diríamos, llenaron el Luna Park, gente no sé de dónde viene, como lo vemos en la calle, decimos, pero hubo más en la otra, en aquella.
siempre está bueno que la gente se manifieste. No, el tema acá no es el punto de la cantidad de gente que hubo, sino que debería ser una marcha de toda la sociedad. ¿Quién puede estar en contra de la justicia, en contra de la corrupción? Me parece que ese es un tema que empezaron solas. Digo, hay voces que empezaron como Graciela lo sabes, ella... una protagonista de nuestra historia, solas, eran pocas, y después siguieron y se fueron sumando. Y después lo mismo le dije yo a Johnny. En serio, mira, hay grandes momentos de decir, bueno, bueno, que la verdad tenía razón, vamos. No hay que cejar. Esto es una pelea de fondo que tenemos que dar todos. Me encanta lo que dijo Graciela, me encanta lo que dijo el Chino, estoy de acuerdo con Diego. Digo, tenemos que empezar a cerrar, y me parece que el golpe final va a ser cuando en las fuerzas políticas, algunos de sus dirigentes estén cuestionados por corrupción, no encuentren más el silencio cómplice o bueno, la excusa, la chicana de la gente honesta que piensa igual que ellos y los deje a un lado y mirá, todo bien, pensamos igual, el proyecto este o aquel, pero la verdad vos sos chorro y yo no. Y en esta estamos solos. Claudio, la grieta eso va a ser la clave. corrupción. La grieta de la corrupción. Yo estoy de acuerdo con el Chino. Lo he dicho varias veces acá en distintos lados. El poder legislativo y el poder ejecutivo da la discusión de cara a la gente. Nosotros venimos, discutimos con él, discutimos cada uno de distintas visiones. ¿Y el Poder Judicial? Digo, ¿por qué no invitan a los jueces? ¿Por qué no le van? Porque no vienen. ¿Por qué no vienen? ¿Sabes lo que cuesta cerrar a un juez? Pero no es una veces que hemos invitado a jueces. Digo, para. Digo, todavía, perdonad si pensaste que era un reclamo a ustedes. Digo, es un reclamo de la sociedad. Pongámosle el micrófono a la salida. Ellos también tienen que dar explicaciones. ¿Quién los controla? ¿Dónde está Freire? ¿Quién los controla? El Consejo de la Magistratura. Bueno, el Consejo de la Magistratura, para eso tenés que modificar la composición de las cámaras. Yo no voy a hacer partidismo con esto. Vamos a sacarlo tratando de coincidir en las cosas que coincidimos porque esto nos afecta a todos. Si vos lo escuchabas a Paolo Menghini, el hijo de Paolo Menghini es cualquiera de nosotros. Es lo que señor en Ituzaingó, yo jugué en Ituzaingó al fútbol, tomamos todos ese tren. Cada familiar nuestro pero mirá, tocó un tren recién acá Claudio decía algo que me parece que es súper acertado. La corrupción es lo que te divide. Mira, Brancatelli es kirchnerista y Devido también es kirchnerista, pero Brancatelli es una persona honesta, un tipo de bien. Por eso le digo, quiero coincidir con él, no peleé con esto. Para eso voy. No tiene nada que ver con ese hombre. ¿Entendés? Una cosa es tus convicciones, tus ideales, lo que vos sentís, lo que vos sos en el proyecto que crees, y otra cosa es sos chorro. Ahí llega el punto final. Pero no ¿se entiende? funciona así, era un poco lo que marcaba Y sí, Claudio. aparte la corrupción después pide cometer otros delitos. Vos después tenés que sea cubrirla. Sea que cambiemos, sea masista, del partido que sea. No importa. Sí. Pero él marcaba la oscuridad. No funciona así. ¿En dónde vos ves al núcleo duro del kirchnerismo criticando a los corruptos del propio partido? ¿Y dónde ves al núcleo duro del PRO o del masismo criticando los hechos de corrupción? Pero es lo que tenemos que cambiar. Bueno, pero no funciona así, porque no funciona la justicia. No funciona así, no funciona con Venezuela. Están matando gente y ni siquiera son capaces de abrirse a algo que es de afuera. Ni siquiera así. No funciona. Te doy un ejemplo. Funciona No como somos todos corporativo. Como una corporación propia en donde se cierran y el enemigo como un club de fútbol. Como un club de fútbol. Y es, la verdad, no como un club de fútbol, como una barra brava, que es distinto. Santiago. Que es absolutamente ¿Sí, distinto. Bailac? Sí, no, quiero decir que yo comencé mi carrera de abogado y un día tenía un cliente que me dice, tenemos que presentar un papel al juez para que yo obtenga un determinado derecho. Y el tipo me dice, juez, dice, después de Dios viene el juez. Es decir, la dimensión del que imparte justicia en una sociedad es de una responsabilidad extraordinaria. Y ocurre que acá tuvimos jueces que actuaban para el ilusorio colectivo, uno que tenía el anillo, que bailaba, que cantaba. Digo, después de Dios, el juez. Sí, para que ya y me parece que eso también tiene que ver con el cambio que tiene que haber en ¿Para la qué nos justicia? metemos directamente con el tema Venezuela? Macri pidió que suspendan el país del Mercosur, que suspenda a Venezuela del Mercosur, todo lo que ha acontecido con una situación muy, pero muy extremadamente delicada en el país, amigo. Mirá. Maduro no retrocede. Mañana arranca la polémica constituyente. Se ha propuesto que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se haga el próximo viernes a las 11 de la mañana. A pesar de las múltiples denuncias y de las imágenes de la violenta represión, el presidente sostiene su alianza con el ejército y continúa su avanzada contra el sector opositor. El gobierno argentino impulsa medidas concretas contra el país caribeño. El
sábado se reúnen los socios del Mercosur en Brasil, en San Pablo. Tenemos una posición tomada que tiene que ser suspendido definitivamente del Mercosur. Me había dado la orden ayer y de retirarle la orden de San Martín. Lo que está sucediendo en Venezuela es inaceptable. Hace rato que dejó de ser democracia eso. Se está montando una agresión económica, política y militar encabezada por el gobierno de Donald Trump con un grupo de gobiernos de derecha ya directamente contra la soberanía y la tranquilidad de Venezuela. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratificó hoy su apoyo incondicional y lealtad al presidente Nicolás Maduro. Y aquí venimos todos nuestra voz, recogiendo las voces de todos los cuarteles, de las naves, de los buques, de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de todos sus oficiales. Es un sentimiento. Una recomendación de Cancillería a los argentinos para viajar a Venezuela. Pone una alerta, recomienda no hacerlo, no viajar a Caracas. Problemas de transporte, problemas de ingreso y salida del país, problemas de acceso a las medicinas y a los alimentos y bueno, en ese contexto para nosotros es difícil brindar la asistencia que nos gustaría. Susana Jiménez se solidarizó con el pueblo venezolano. Ahí estamos viendo un tuit que subió. Quiero mandarles todo mi amor a los venezolanos que están sufriendo la loca tiranía de Maduro. Tiene que faltar poco, fuerza. Ustedes saben, yo no tengo nada de dictador, pero a veces provoca convertirse en un dictador frente a los especuladores, hijos de la gran madre. Bueno, Graciela, por favor. Sí, en realidad Maduro sigue existiendo porque está Diosdado Cabello, ¿no es cierto? Que es el jefe de las Fuerzas Armadas y es el que tiene los fierros, para decirlo de alguna manera. Y desgraciadamente, como yo veo hoy la situación en Venezuela, la veo muy, muy difícil. No me parece mal que se lo separe del Mercosur. Me parecería muy mal que se tomaran medidas económicas, sobre todo humanitarias, porque eso perjudica al pueblo. Es más, termina haciendo o utilizándose del lado de quienes manejan, como lo ha hecho Fidel Castro, con el bloqueo de Estados Unidos, consolidando la enemistad y alinearse detrás de él de la población. Y lo que yo veo es que hay que encontrar alguna salida muy creativa siempre y cuando ambos sectores se prestaran, porque o hay un pedazo de las Fuerzas Armadas que se rebela y en ese caso vamos a salvar una guerra civil, y ojalá que no, o hay alguien que intermedie inteligentemente, si se lo permiten, entre ambos sectores y busquen una salida en paz, porque es lo único que podemos pedir. Ahora, yo pido al interior de nuestro país que todo el mundo se pronuncie, que no usemos ese pésimo argumento que teníamos contra la violencia estalinista de no le hagamos el juego a la derecha. Claro. Acá no hay juego a la derecha ni a la izquierda, acá vamos, es una vez más, estamos hablando una vez más de justicia. Todos tenemos que decir, basta la violencia. Estamos hablando de vidas acá, ¿no? De salvar Estamos hablando vidas. de que se va hacia un terrorismo de Estado, y nosotros ya lo padecimos. Ya lo padecimos. Entonces, si no somos nosotros sensibles, ¿quién va a ser? Pero las víctimas del terrorismo de Estado, la paradoja de lo que dice Graciela es muy interesante, porque las víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina, hablamos de los 70s, son los que hoy defienden a Maduro, diciendo que es la derecha insurgente la que está en las calles. Fíjate qué paradoja, porque ellos mismos, todos hemos cuestionado siempre la teoría de los dos demonios, son quienes la reeditan. Ahora, recién Paulo mencionaba al Papa. A mí me parece que hay algo que puede parecer muy obvio, pero que me parece pertinente decir del Papa Francisco. El Papa, cuando intervino en situaciones de conflicto mundial, incluso menos graves que la de Venezuela, siempre tuvo un discurso coherente en relación con que la responsabilidad era del liberalismo económico y del capitalismo mundial. En Venezuela, esos argumentos al Papa se le vacían de contenido, porque no podría decir que es el capitalismo el responsable, porque estamos hablando de un gobierno popular, populista, nacional y popular, como quiera llamarlo. Entonces me parece que esos argumentos históricos del Papa Francisco se le desvanecen en Venezuela. Por favor, Cristian. Sí, primero con el bloque anterior quería que me permita decir una cosita. Como laburante, vengo de familia que siempre me lo dijo mi vieja, por favor, estás en Intratable, propone que los diputados, los jueces y todos los funcionarios cobren igual que una docente.
Si eso lo dijesen, cambiaría todo. Y sus hijos vayan a la escuela pública y se atiendan en hospitales públicos. Lo decís siempre. Sería otra la Argentina. Así que lo digo para mi vieja y como militante de izquierda. Dicho eso, hablemos de Venezuela. Crisis humanitaria y genocidio hay en el Mediterráneo y lo hace la Unión Europea. Hay una crisis humanitaria de 2015 debido a lo que pasa por la guerra imperialista en Medio Oriente y en África, donde ya murieron más de 3.000 personas y hay 1 millón de inmigrantes. Eso quiero ubicarlo para ver en qué mundo estamos. Venezuela, la propuesta que se hace hoy en el mundo es la paz. Y quiero hablar como analista político en este punto, no desde mi punto de vista particular, para aclarar cuál es la opinión de Estados Unidos sobre Venezuela. Que es raro que la venga a aclarar yo a alguien de izquierda, pero que quede claro, ¿eh? Estados Unidos, por medio de EFE, salió el Departamento de Estado, Fitzpatrick, a decir que en Venezuela no van a aceptar que haya 2 gobiernos, no va a aceptar que se divida el Ejecutivo y no va a aceptar, por lo tanto, una guerra civil. Entonces es muy importante dejar en claro esto. ¿Por qué el gobierno de Donald Trump está diciendo que no va a aceptar que se divida el Estado venezolano? Porque todo el mundo sabe que si pasa eso, vamos para Libia, vamos para Siria y vamos a la Tercera Guerra Mundial. Entonces, cuando el Papa dice, no queremos guerra mundial, y lo dice un ateo y un marxista, cuando el Papa dice eso, está actuando de manera responsable. Pero, porque Cristian, divide un Estado y hay una guerra mundial. Pero ¿y qué hacemos con los muertos hoy? ¿A vos te es. molesta que maten o no? A mí me molesta que maten chavistas. A mí me conforma que digas eso. Que los prenden fuego. Pero pará, no me vengas que con quemen eso. locales del PSV. Estoy harta. ¿Eso es raro o no? Estoy harta de los intelectuales marxistas. Sí. Tengo la edad que tengo. No, pero los intelectuales marxistas de los que yo hablo, vos a lo mejor los leíste y ojalá que así sea, pero no los conociste. Defendiendo a Stalin mientras estaba ocurriendo el Gulag, mientras estaban matando y mientras estaban destruyendo a la gente y matando a la gente. Entonces, y eso era para vos no sos ser socialdemócrata. entre ellos vos Sartre. con Stalin. Entre ellos Sartre. La Segunda Internacional con Stalin. No, Cristian, disculpame, tenés razón, pero... Bueno, Sí, listo. termina Ya, lo que quería decirles ya se lo dije, los demás lo entendieron. Le hago una consulta. Un minuto, sí, para que no hablado Levina. Sí, buenas noches. A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo cuando veo estas escenas de cómo reprimen y demás, se me ocurrió una cosa ayer. Si, por ejemplo, hoy estaba tomada no se podía llegar a la ciudad porque estaba tomado en varios lugares y no se podía entrar y, por supuesto, no se podía reprimir porque si reprimir significa echar agua para poder pasar, que es una cosa normal en cualquier lugar del mundo, sería un lío bárbaro, los progresistas se pondrían locos. Yo traería estas fuerzas de Venezuela, estos milicos de allá, que vengan acá a despejar el asunto para que los otros se callen la boca. ¿Qué van a hacer? No dirían nada, porque en realidad están justificando eso de allá, que es 30 veces peor que echarle agua a alguien. Y lo están justificando. ¿Cómo puede ser que la misma gente que es capaz de gritar con razón cuando golpean a un maestro, se calla la boca frente a esta locura de muerte? Yo he visto, lo conté el otro día, un tipo que pasa, le pega un escopetazo a uno, lo tira al piso, y viene otro y después lo remata. Es una cosa increíble lo que está pasando en Venezuela. Y eso son las fuerzas oficiales contra manifestantes que están desarmados. Si hay alguno que está armado, puede ser. De todos modos, estamos hablando de un tipo que decide armarse y defender o atacar o está loco. No importa, pero es un tipo individualmente. Acá hemos vivido la diferencia entre que lo haga el Estado a que lo haga un individuo o un grupo. Si lo está haciendo el Estado, es 7 veces más grave. Y allá lo está haciendo el Estado. Es el Estado el que está matando gente de manera sistemática y la gente acá se calla la boca porque hay una afinidad ideológica con algo que en realidad es mentira. Porque la ideología es la metodología. Cuando uno usa esa metodología, la ideología ya se acabó. No existe la ideología. Lo de Venezuela es una tragedia. Yo repudio la represión. Cuando acá hemos discutido y le hemos pedido al gobierno nacional que no reprima, que es una situación de última instancia, que hay que agotar todo tipo de negociación para evitar la represión, lo mismo planteo en Venezuela. Y me duele porque es una nación que quiero y tengo cercanía con lo que era Chávez, pero esta situación no tiene, no puede ser. Nosotros no podemos ser los distraídos. Hay una represión y el Estado siempre tiene mayor responsabilidad. También quiero agregar que así como hay miles de manifestantes que se oponen al gobierno de Maduro en forma desarmados como ciudadanos, hay una derecha violenta, golpista, que también mata. No la equipara eso, a pesar que hay grupos de poder y económico muy importantes detrás, que no viene de ahora, con la responsabilidad del Estado. Lo que me preocupa es lo que decía Graciela, cómo se resuelve, porque no solamente las Fuerzas Armadas respaldan
a Maduro, hay un consenso social de una mitad, o casi una mitad, que respalda a Maduro, y otra mitad que se opone. Y no hay, pareciera que no hay ninguna inteligencia común de buscar una negociación. Si se convocara elecciones, ni uno ni otro va a aceptar el resultado. Es cierto. Nosotros tenemos un principio histórico que es la autodeterminación de los pueblos. Pero me parece que hay que buscar acá excepcionalmente mecanismos multilaterales con alguna figura o figuras de mucho respeto que estén por encima de esa puja para intentar mediar e incidir. ¿Sabes lo que pasa? Porque la situación, si sigue así, Chino, esta tragedia se va a agudizar. se está viviendo un éxodo en Venezuela. A mí las muertes son los que más nos golpean a todos nosotros, pero el otro día cuando veía las imágenes de la gente huyendo para el norte, para Colombia, acá, en Argentina, o sea que estamos con récord de venezolanos en la Argentina. En 2 años se quintuplicaron la cantidad de venezolanos que pidieron entrar a la Argentina. Entre 2014 y 2016 pasó de 2.600 a 12.800 personas por año. Todos los años entran 13.000 venezolanos. Los vemos en las universidades, en los bares, de mozos, a los chicos que vienen, chicos de clase media, de clase baja, de clase alta. Donny, había 15 cuadras de cola para votar el pero día. ¿qué va a pasar en cuanto al tema de los organismos multilaterales o internacionales? Nada. La información que uno maneja, el sábado es otra vez la cumbre del Mercosur. ¿Te acordás que la otra vez fue en Mendoza y no pasó mucho? Hubo un documento muy lavadito. Y ahora va a pasar lo mismo. Vos tenés gobiernos que dicen vamos duro aplicando el protocolo de Ushuaia, que es sacar a Venezuela del Mercosur. Argentina, Brasil, Paraguay, Perú y Colombia. Hay gobiernos que dicen no. Bolivia y Ecuador. Evo y Lenín Moreno. Y gobiernos que están en la ancha avenida del medio, dudosos, tibios, por así llamarlo. Chile con Bachelet y Uruguay con Tabaré Vázquez. El sábado lo que va a pasar en Brasil es discusión, cafecito en el Mercosur y no pasa nada. Cuando vos querés esconder un elefante robado, lo mejor que puedes hacer es ponerlo adentro de una manada de elefantes. Cuando vos querés no condenar a Venezuela, lo mejor que podés hacer es predecir una tercera guerra mundial y que por eso sucede lo de Venezuela, cuando en realidad va a terminar con una guerra civil, porque lo que se está defendiendo ahí no son ideales, es una casta de militares que están en negocios con el narcotráfico, con las armas, con Irán, con todo un tema de corrupción, donde se cae su poder, caen ellos presos. Por eso la solución va a venir, y Dios es desgraciado y no es solución, por una guerra civil, porque un sector se rebele contra el otro, porque ellos no van a entregar el poder porque van presos. Van presos. Sí, a ver, Cristian, sí, a ver. Disculpame, pero es interesante porque en Venezuela hay 2 posiciones nada más. 2. Invasión imperialista o no invasión imperialista. Guerra civil o no guerra civil. Hay 2 posiciones. Con la paz o contra la paz. Pero no es Está muy bien que se pronunció. Amigo, hay un delincuente. Estás hablando de hay un delincuente. Hay un delincuente. Invadir. No, Cristian, no. El tipo más joven de acá tiene un discurso que tiene más de 100 años de viejo. Pero perdón, hay un delincuente delirante. Es algo bien actual. Mi generación empezó a marchar en 2003 contra la guerra imperialista en Medio Oriente. Yo soy parte de los pibes que marchamos contra la guerra en Afganistán. El imperialismo está bancando Venezuela. Si le sigue comprando el petróleo, le deja de comprar el petróleo, se acabó Venezuela. Es el imperialismo el que banca Venezuela. O te olvidás de las 2.500 estaciones de servicio que tienen allá. Decís boludez. A ver, señora, sí. Creo que hay otro desenlace muy triste de Venezuela y que es el económico. El problema es que Venezuela hoy no tiene casi recursos y esto le afecta a los chavistas, salvo una élite que come. Está afectando a todos, está afectando a una gran parte de la población, ya no afecta a un grupito. Estamos hablando que el 80% de la población tiene problemas para alimentarse y estamos hablando de que cada vez la economía está peor. Ya la inflación superó el 1000%. Entonces, yo creo que esto va a terminar estallando por lo económico. Y creo, no conozco mucho de qué es lo que debe hacer las Naciones Unidas, pero ya creo que a esta altura se necesita realmente intervención. La percepción que tengo es que todos somos espectadores de un espectáculo, una película que ¿cuál es el fin? No me preguntes cuál es el fin. Siempre terminás dándome esas preguntas de soluciones es que son las más mágicas. grandes, casi vos no tenés sí, claro, la pero respuesta. me olvidé la bola de cristal ahí. No sé, desearía de todo corazón hay una salida pacífica, como decía esta, el chino. Graciela. Deberíamos hacer todo lo posible para que hubiera una salida pacífica. Y en esto tendríamos que comprometernos todos sin peros. Porque después
Si queremos decir, bueno, vendrá tal movimiento político, será más de izquierda, ¿verdad? Siempre hay tiempo. Pero en este momento lo que hay que parar es que se están muriendo y están matando. Y es verdad lo que decían recién en cuanto al compromiso que fueron tomando las Fuerzas Armadas, que más tarde o más temprano, desgraciadamente, lo han hecho en todos esos lugares con el narcotráfico. Sí. Saben que si se cae el régimen, pueden ir a ser procesados. Son 2.000 están generales. Defendiéndose. Claro. Están Graciela, defendiéndose. 2.000 generales tienen, 2.000. No hay un ejército en el mundo que tenga 2.000 Esa generales. cantidad. No hay donde poner 2.000 generales. Sí, a ver, por favor. No, a ver, Ni todas las Napoleón. todas las teorías que hay sobre conspiraciones internacionales y todo esto se da, digamos, de bruces con un hecho absolutamente concreto. ¿Cuándo comienza la escalada en Venezuela? Porque Venezuela tuvo elecciones, no nos olvidemos, el año pasado tuvo elecciones y ganó la oposición. Y lo que decidió hacer Maduro es no esperar a volver a perder las elecciones presidenciales, donde muy probablemente iba a perder, porque venía yendo todo hacia ese camino, y modifica todo, convoca una constituyente, cambia totalmente la regla del juego para perpetuarse en el poder. Es eso, me parece, el eje fundamental, junto con la tremenda crisis económica de un país que tuvo recursos pero increíbles, un montón de recursos por el precio del petróleo y primarizó toda su economía en vez de cambiar el modelo productivo. Sí, no, decía, esto que dice él también es bueno, porque hay que agregarlo, no solamente a la muerte y a la tragedia, sino hay que ver el deterioro fenomenal de la democracia en Venezuela. Porque si bien es una democracia particular, muy especial, lo cierto es que esta decisión de la Asamblea Constituyente, que puede suspender los mandatos del Congreso, que es el único atisbo, digamos, de debate y discusión, que por supuesto Maduro no escucha, ni atiende, ni promulga las leyes que salen de ese Parlamento, la verdad es que el deterioro institucional que también sufre Venezuela acompaña a la crisis económica, a la crisis humanitaria y a la corrupción de la Fuerza Armada, etc. ¿Para qué le quiero preguntar al más joven, a Cristian acá, que es director del periódico Piquetero, que ahí nos trajo unos ejemplares? Cristian, vos, hipotéticamente hablando, ¿no? En caso de que estuvieses en Venezuela, ¿estarías con el ejército de Maduro atacando y reprimiendo manifestantes? Estoy en Venezuela, conozco compañeros de Opción Obrera, compañeros de la organización Topo Obrero, que son de izquierda trotskista, no son chavistas, y ellos convocan a organizar comités contra el golpe, porque entienden que al margen de las diferencias con el gobierno venezolano, lo que viene detrás de esto no es una solución, sino el fascismo. Te doy un ejemplo concreto. Turquía. Turquía es un caso concreto donde hay un enfrentamiento histórico entre la izquierda y el gobierno de Erdogan, y el año pasado hubo un intento de golpe de Estado militar financiado por Estados Unidos y el pueblo salió a la calle a derrotar el golpe. Esa es la actitud que hay que tener. Y ahora Erdogan está utilizando el prestigio popular de haber derrotado el golpe para atacar a la izquierda. ¿Y cuál es la salida acá? La salida, bueno, justamente, la salida en primer lugar es plantear un parate explicando que la paz no es una opción, es el único camino. Lo primero que hay que hacer es despejar con un mensaje muy claro que no va a haber guerra ni invasión. Acá se dijo conspiración internacional. No es conspiración, lo dicen. Cuando le están sacando la orden, lo están queriendo aislar a Venezuela. Pero, Cristian, cuando 11 perdóname. países piden la intervención, están preparando eso y nos vamos a comer un buzón. Vayamos, Como perdón. pasó en Irak. En Irak nos dijeron armas de destrucción masiva, nos dijeron acá no sé qué cosa, lo otro, y después salió Tony Blair a decir que era un genocida, él mismo reconociéndolo en la Cámara de los Lores, diciendo, bueno, era lo que se pudo hacer, ¿qué quieren? Yo pensé que era verdad y era todo mentira. ¿Queremos que nos mientan de vuelta? Las imágenes están. Yo no voy a decir que no hubo represión. Ahora, lo que no podemos confundirnos es de qué deducen de esa imagen. Pero, ellos dicen, Cristian, como hay represión, si lo llevamos- invadamos, llegamos a una guerra civil. Si lo llevamos no más, es camino la lo guerra. llevamos más y ponemos los pies en la tierra, porque mañana va a Tengo ser acá. un día, Vos estás ojalá. arriba. No, yo estoy con los pies en la tierra también. Tiene razón. Mañana puede ser un día muy grave porque van a asumir los asambleístas estos truchos, lo que significa que el Congreso queda prácticamente disuelto y se va a producir una marcha de toda la población. El 80% de los venezolanos que están adentro y afuera son personas que no están ni por invadir, ni por ninguna de esas historias que vos planteás acá, que solamente quieren vivir como vivían en un país, con derechos, con propiedad privada, con libertad, comida. y que puedan votar. Porque el año pasado se suspendieron 2 elecciones. El señor Maduro hoy tiene una popularidad que llega entre los 5 y los 6 puntos, según Reuters, que es la única que más o menos hoy puede medir algo. Entonces saquemos un poquito de toda esa fabulación y vayamos a un terreno, porque mañana a la noche, ojalá que no, con
el hecho de que van a asumir los constituyentes truchos, podemos estar hablando de una marcha brutal y de otra represión brutal. Murieron 140 personas. Si hacemos un análisis realmente profundo, yo creo que una cosa no quita la otra. No tenemos que ser ingenuos y tenemos que saber que hay intereses, porque estamos hablando del país con más reservas de petróleo, de crudo del mundo. Entonces, no seamos ingenuos, estamos hablando de 300.000 millones de barriles de crudo. Arriba de Arabia Saudita, arriba de Canadá, arriba de Irak, arriba de Kuwait y arriba de Emiratos Árabes Unidos. Entonces, intereses hay, muchachos, partamos de ahí. Ahora, lo que está pasando es una masacre y el gran ganador no es Maduro. El gran ganador se llama Diosdado Cabello, es un militar o ex militar, no se retira nunca, ex vicepresidente, y fue el que dijo hace un mes y medio: les presento el manual del combatiente revolucionario. Aquí están, estos son una serie de ciudadanos marcaditos, dónde viven, dónde se mueven, etcétera, etcétera. Fascismo este puro. tipo Eso es fascismo puro. es el que ahora va a tener el poder con la Constitución, con la nueva Constitución, y es el que va a decir: vamos para acá, vamos para allá. Y lo van a tener de máscara Maduro. Sigue Maduro de Maduro máscara. es decorativo. Claro, pero en realidad es for decoration. Claro. Pero son las Fuerzas Armadas concretamente quienes tienen el poder. ¿Para qué democracia? No, lo que pasa es que ya tendríamos que descartar la idea de que el gobierno de Maduro es un gobierno democrático. Es decir, si bien se llega al poder a través de los votos en un momento, esto ya la democracia se fue al cuerno. Cuando vos desoís al Congreso, cuando el Congreso no pincha ni corta y armás esta cosa con la Asamblea, directamente estás cagándote en la democracia y se acabó, digamos. Entonces no se le puede hacer un golpe a alguien que ya no es la democracia. Sí, Diego. Yo estoy convencido que la salida de Venezuela tiene que ser pacífica y a través del diálogo. Sí. No concibo una guerra civil o más violencia para terminar con la violencia. Sin embargo, cuando escucho a algunos que repudian lo que está pasando, siento que quieren más violencia, como que quieren sacar la violencia con violencia. Para Levinas, por la salida anterior, se lo digo una vez más porque tal vez lo venimos hablando en los últimos días y no lo escucha, digo, para que lo interprete bien, yo, al menos desde mi postura política, repudio lo que está pasando en Venezuela. Como dijo el chino, es una tragedia. Es una masacre lo que está sucediendo. Nadie, ni yo tampoco, que soy el que está hablando, quiero que eso suceda. Ahora, con lo terrible que está pasando en Venezuela, tampoco podemos justificar o pedir que eso suceda en Argentina. Si no estarías queriendo, claro, digo, no quiero traer a nadie. No quiero que en Argentina haya represión, ni porque esto esté pasando en Venezuela. Yo estoy diciendo... No hay chiste cuando hay muertos. Pará. No quiero que tiren ni agüita, no es agüita que tira la gente. No perdió el humor ni en el campo de concentración, no lo voy a perder en Intratables. Yo lo que quiero decirte es otra cosa. Hay un problema con micrófono. Lo que yo estoy diciendo es que es el doble estándar. Gaby, pará que está cortado. ¿Cuál es el micrófono de Gaby? Sí, te censuramos. No decía que no quiero represión acá tampoco. Digo, que lo que esté en Venezuela termine. Pero acá no quiero ni que tiren agua, ni que repriman, ni que le peguen a lo... No, pero si tenemos todo cortado, no mezclemos, si tenemos todo cortado y no respetamos ningún derecho... Pero en la Argentina, perdón, Diego, la represión. cortamos la 9 de julio, ponemos carpas, jugamos al fútbol... No respetamos solucionemos los problemas, pero no reprimamos. Perdón, si vos aplicás un protocolo... Y el Dale, Sarasa, protocolo es justificar la represión, Sarasa, Pablo. No, perdón, no, es que vos mezclás la palabra represión. Si yo en la autopista Buenos Aires-La Plata, donde todos tenemos derecho a pasar, hay un protocolo y si nadie... El protocolo es un palito, le pegamos un palito porque es parte del protocolo. No, es dialogar. Lo que vos planteabas, si vos dialogás y llegás a un límite donde no te corres en cualquier parte del mundo, aún en la Argentina que ustedes creyeron inventar los kirchneristas, hay derechos para todos y hay ley para con las todos. palabras que quieras. Y en la Argentina no hay represión como en Venezuela. El que dice eso es porque quiere justificar lo que pasa en Venezuela. Me parece que son cosas distintas. Y hay un problema. En Venezuela, cuando hablamos del diálogo, suena divino. Pero el señor Maduro no quiere dialogar, porque el señor Maduro instaló una dictadura para quedarse toda la vida. Entonces no quiere dialogar con nadie. Dejemos de hablar del diálogo. Si no quiere dialogar. Pienso que hay urgencia de hacer algo. El margen que tiene la paz es cada vez más chico. Me parece que semana a semana venimos conversando acá, la cosa se pone cada vez más brava. Hay más muertos. Esto también de alguna forma, como en eso compartimos, creo, ya no hay una democracia. Por lo tanto, el derecho a combatir una dictadura, hasta el derecho internacional lo reconoce, y lo cual, digamos, se va abriendo camino a la violencia cada vez más rápido. Me parece que ya hubo un intento del Papa fracasado. Ustedes recuerdan que hasta la conferencia episcopal de Venezuela completamente fue a Roma a decir: Santo Padre, esto no va, lo que ustedes le dicen a ustedes no es lo que pasa allá. Hubo una comisión de expresidentes prestigiosos, estaba España,
había expresidentes latinoamericanos, etcétera, no pasó nada. Entonces, lo que yo quería preguntarle a Graciela, que ya la tenemos acá, era en la época de la dictadura, cuando no había estas imágenes y no podíamos mostrar en el mundo qué es lo que estaba pasando en Argentina, ¿cuáles fueron las intervenciones más lúcidas que ayudaron desde el exterior a destrabar el asunto acá en Argentina? ¿Fueron de países, fueron de organismos, fueron de organizaciones civiles? Hubo algunos... ¿Qué se pudo hacer para tratar de recrearlo ahora respecto a Venezuela? Costó mucho tiempo crear conciencia, pero estábamos en dictadura y había una persecución claro, un militar, digamos, y además oculta y demás. Uno de los que actuó en sentido positivo fue Carter. Claro. No Reagan, Carter, pero sí Carter. Patricia Derian. Que envió acá, Patricia Derian se enfrentó en 2 veces fuertemente con Videla, es decir, una mujer de mucho coraje, que yo conocí, por cierto, y que vino a declarar después en el juicio. Es decir, tuvo una política, y curiosamente, en ese momento, la gente del Partido Comunista acá lo criticaba porque la política de derechos humanos de Carter también apuntaba a la política de violación de derechos humanos en la Unión Soviética. Que habría intereses políticos, a mí no me cabe duda, estábamos en plena Guerra Fría todavía. Y éramos víctimas de esa Guerra Fría en Latinoamérica. Pero ocurrían esas cosas. A nosotros, concretamente a Alfredo Bravo, le salvó la vida. En una reunión que tuvo Carter con Videla, que fue a Estados Unidos, tenía un listado, entre ellos el nombre de Alfredo Bravo, un dirigente docente que además era vicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y que estaba secuestrado hacía ya más de 13 días y creíamos que lo mataban. Y bueno, apareció, lo metieron preso, etcétera, etcétera. Después ayudaron también otros países, como por ejemplo Suecia, Canadá, Francia. De distinta manera, Francia. Y Venezuela. Venezuela Recibió a mucho de nuestro exilio. A mucho de nuestro exilio. Santi. Es decir, hubo solidaridad. Ahora, para que terminara la dictadura, no era posible. La dictadura se mató a sí misma. Con Malvinas. Con Malvinas. Sí, a ver. Pero bueno, es otra historia. Quería aprovechar la oportunidad para mostrar que tengo los pies en el suelo. El apoyo a los trabajadores de PepsiCo, acá se lo mencionó. El apoyo a los compañeros piqueteros que están reclamando la emergencia alimentaria. Y el pedido de que fin de año haya paz y haya comedores y haya comida. Dicho eso, en segundo lugar, un señalamiento. Se habló de política internacional, de democracia. ¿Dónde hay democracia? Yo pregunto, acá se dijo fascismo. Poroshenko, Ucrania, es un dictador, es un fascista que está con Pravi Sector, sectores de ultraderecha colaboracionistas con Hitler. Filipinas tiene un presidente actual, Duterte, que dijo que quiere ser como Hitler. Ahora, y se ríe. ¿eso justifica la dictadura de Maduro? No, digo para ver qué son democracias y dónde hay que invadir. Porque acá se vamos a invadir donde hay dictadura. Y digo una última cosita. Esta gente con quien está apoyada por Estados Unidos, por Donald Trump. Si hubiese un lugar en el mundo que hay que invadir para defender la democracia es Estados Unidos. Porque el único lugar donde no hubo golpe de Estado es Estados Unidos porque no hay embajada de Estados Unidos. Los golpes de Estado y las invasiones imperialistas siempre las arma Estados Unidos. Y esto no es fábula, lo dice Wikileaks y Allan. Hay documentación. Gracias, Cristian, por organizamos de acá la invasión a Estados Unidos. No damos nada, por favor, basta un poco de paz en el mundo con tanta guerra, tantas cosas, tanta sangre que ha corrido, por favor. ¿Cómo lo acaban de bien? Bien, ¿usted? Buenas noches, gracias por... Estamos hablando del tema de Venezuela, no sé si querés decir algo. Como quieran, no sé. Te escucho, por favor. No, repasando lo que ha pasado en los últimos días, semanas, yo creo que debe ser el país de la región que más trata en los medios el tema de Venezuela, ¿no? Es como una obsesión Qué suerte, con ¿no? tratar el tema que de Venezuela. los derechos humanos. Digo, qué Y me bueno. parece que es una situación trágica, todas las muertes son trágicas, la que sucede en Venezuela es una situación trágica, una situación institucional muy grave, pero creo que la única salida es pacífica, democrática y electoral. ¿De quién debería ser? Y yo creo que hay que tener tiene que haber un consenso mundial de distintos países para tener diálogo y buscar una salida que sea democrática, no derrocar
a un gobierno. Pero Porque, ¿vos digo, el cuestionás secretario, el accionar de Maduro? el secretario de Estado de Trump declaró en los últimos días que su objetivo es derrocar al gobierno venezolano. Entonces, parece que si algunos piensan, o algunos dicen, y con mucho énfasis, que lo de Venezuela es una dictadura, dice autoritarismo. ¿No lo es? No, yo lo que digo es, aquellos que piensan eso no pueden promover que a ese gobierno lo derroque otro gobierno. Pero vos pensás que es una dictadura o no, gobierno. sos un dirigente político joven, digo, vos sos un dirigente político joven que ha sido víctima. Buenas noches primero, buenas noches, Débora, ¿cómo estás? ¿Bien? Que ha sido víctima de la dictadura tan trágica de la Argentina. Sí, claro. Y me parece que en ese sentido me gustaría conocer tu opinión personal, la tuya, respecto del accionar del gobierno de Maduro, porque una democracia no es solamente votar, es la república, la división de poderes. Acá hemos repudiado siempre la teoría de los dos demonios. El que tiene el monopolio de la fuerza aquí es el Estado. Si sale a matar a disidentes políticos, te gusten, sean de derecha, de izquierda, si son violentos o no, sale a matarlos con armas de fuego. ¿Qué tenés para decir de eso? Lo que dije al principio, Débora, todas las muertes son trágicas. No, pero no. Irrepudiables. Sin tanto eufemismo. El gobierno de Venezuela, el Estado, como acá fue la dictadura militar, el Estado sale y mata a sus disidentes. ¿Sabés qué creo? Que es tremendo, que no se puede aceptar, pero que la salida es en un consenso internacional. Y ¿sabés qué creo también? Que expulsar a Venezuela del Mercosur no es el camino correcto. Porque justamente el Mercosur y otros organismos lo que permiten es poder tener diálogo y poder avanzar en un proceso de paz. Entonces no creo que sea el camino correcto. Y yo creo que tiene que haber una salida también internacional de diálogo entre muchos países que puedan estar a la altura también. Incluido Juan Maduro, porque a veces lo que cuesta ver es que Maduro quiera dialogar y meterse en esa situación, porque el hecho que haya 490 políticos detenidos, la noche de López y de Ledesma fue brutal, la familia no sabe dónde están. El tema también que él entre en eje y que si dialoguen todos, incluido él. No, sí, claro. Acá también hay detenidos políticos. Está el caso de Milagro Sala. También hay un mapuche que está desaparecido hace unas horas. No, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No, lo que dice es que está presa bien, lo que tiene que hacer es cambiar las condiciones de detención. En ese sentido, Santiago, desconocer lo que significa la Comisión Internacional de Derechos Humanos. No, pero vos estás... Entonces, tu lectura es falsa. falsa. Parece que eso... No, está diciendo lo que no es cierto. Es la postura lo que no es un problema de postura. Lo que dice ahí claramente está bien presa y lo que hay que hacer es cambiar las condiciones de detención. Pero no niega que tiene que estar presa. Vamos al próximo informe que tiene que ver con lo que sucedía hoy. Una situación muy difícil con respecto a los cortes, marchas y piquetes. Hoy, la capital, los accesos fueron la ciudad de la furia. Mirá.